Las reacciones químicas mm, deben cumplir con una ley que hace referencia a el hecho de que las sustancias que ingresan a una reacción química deben aparecer también en los productos. Nada se pierde, se llama ley de conservación de la materia. Entonces, de acuerdo a la ley de la conservación de la materia, las sustancias no se crean ni se destruyen los procesos de las reacciones químicas, sino que lo que sucede con estas sustancias es que hay una reacomodación de átomos. Ya lo habíamos hablado cuando dijimos lo que era una reacción química. Los átomos se reacomodan formando sustancias nuevas, pero en el proceso no se pierde nada, no se pierde ningún átomo. A veces encontramos reacciones donde vemos que como que por qué de un lado hay y del otro lado hay menos. Entonces es necesario balancear la ecuación. Entonces por eso vamos a hablar del balanceo de ecuaciones químicas. ¿Qué es balancear una ecuación química? Entonces es ajustar la cantidad de átomos, de reactivos y productos de tal manera que tenga la misma cantidad de átomos en los reactivos que la que tengo en los productos. Eso implica el balanceo de una reacción química, ¿sí? Entonces, el hecho de que de lado y lado de la molécula exista exactamente la misma cantidad de reactivos y de productos. Aquí podemos ver, en este caso, dos ecuaciones que no están balanceadas, ¿sí? ¿Por qué no están balanceadas? Revisemos la cantidad de átomos que hay de cada elemento de lado y lado. O sea, tengo que revisar y comparar entre reactivos y productos. De este lado, ¿cuántos átomos de aluminio hay? Uno. Uno, ¿cierto? Si está solo el elemento es porque hay un átomo de aluminio. De este lado, ¿cuántos átomos de aluminio tengo? Uno. Uno. Entonces podríamos decir, bueno, el aluminio está bien. De lado y lado hay la misma cantidad. En los reactivos, ¿cuántos átomos de cloro tengo? Dos. Dos. Y en los productos, Tres. 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 Entonces, no pudo haber sido que en el trayecto, mientras pasamos de aquí a acá, me apareció un átomo de cloro que no existía, ¿sí? No se creó cloro en el camino. Simplemente lo que sucede es que las cantidades iniciales son diferentes. Entonces necesito encontrar esos coeficientes para poder balancear la ecuación tanto del lado izquierdo como del lado derecho y tener la misma cantidad de sustancias al lado y lado. Por eso es necesario balancear, porque necesitamos igualar el número de átomos al lado y lado de la ecuación. Ahora revisemos esta segunda ecuación que tenemos acá. ¿Cuántos átomos de litio hay en los reactivos? Tres. Tres, ¿cierto? El subíndice me dice la cantidad de átomos. Y del otro lado tengo Uno. 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 Tengo uno solo. Entonces fíjense que no está balanceado. Miremos el nitrógeno. De este lado tengo un nitrógeno y del otro lado uno también. Entonces el nitrógeno sí puede estar balanceado. El hidrógeno, de este lado, ¿cuántos hidrógenos tengo? Dos. 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 Y de este lado, Tres. Uno. Tres. Perdón. Tres. Pero, sí, perdón, tres. no son tres. Uno. Pero ¿Cuántos en la parte hidrógenos, con el nitrógeno, cuántos Cuatro. hidrógenos tenemos acá en total? Cuatro, cuatro. 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 Cuatro hidrógenos tenemos de este lado. Estoy mirando el elemento y no por compuesto. Entonces, acá hay dos hidrógenos y aquí en total hay cuatro hidrógenos. Por lo tanto, no están balanceados. De oxígeno sí hay uno y hay uno. Pero no podemos hablar del balanceo de solamente un elemento o un compuesto. Tiene que estar involucrado el balanceo de todo. Todo, absolutamente todo me debe quedar balanceado. Entonces, debo tener la misma cantidad de átomos de todos los elementos en los reactivos como en los productos.
Y para hacer eso, entonces se necesita balancear la ecuación, ¿sí? Y balancear es igualar la cantidad de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Ahora, hay diferentes métodos para poder balancear una ecuación química. De hecho, existen 4 métodos para balancear una ecuación química. Solamente vamos a ver 2, porque los otros 2 pues no aplican, digamos, para este nivel. Entonces vamos a hacer balanceo por tanteo y vamos a hacer balanceo por oxidorreducción. Pero no vamos a balancear por el método algebraico ni por el método del ion-electrón, que son otras 2 formas de poder hacer el balanceo de ecuaciones. Vamos a trabajar únicamente balanceo de tanteo y balanceo por oxidorreducción. Entonces, tomamos el apunte, por favor, y ya pasamos a revisar el método de tanteo. Bueno, el primer método que vamos a ver es el método de tanteo. El método de tanteo también se denomina ensayo y error. ¿Por qué se llama ensayo y error? Porque nos toca estar probando números a ver si efectivamente podemos balancear o no balancear la ecuación. Es un trabajo de probar números hasta que encontremos los que nos puedan servir. Entonces, lo que hacemos es ir colocando números hasta que obtengamos el mismo valor del lado izquierdo que del lado derecho de la ecuación, es decir, en los reactivos y en los productos. Hay un orden que se debe tener en cuenta para el balanceo por tanteo, de tal manera que sea mucho más fácil realizar este procedimiento. Primero siempre se balancean los elementos metálicos, siempre primero los metales. Luego se balancean los elementos no metálicos. Después de estos se balancea el hidrógeno y el oxígeno. Primero metales, luego no metales, luego el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Esto no quiere decir que no se pueda hacer de otra manera, claro que sí, pero es más difícil, perdemos más tiempo, entonces por eso se sigue en este orden: metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. También es importante tener presente que, digamos, si yo tengo una ecuación que no tiene metales, pues empiezo por los no metales, ¿cierto? Si tengo una ecuación que no tiene no metales, sino que solamente tiene metales, hidrógeno y oxígeno, pues entonces no me salto la parte de los no metales. Si la ecuación no tiene hidrógeno ni tiene oxígeno, pues solamente balancearé metales y no metales. O sea, eso depende de cada ecuación. Por ejemplo, la ecuación que tenemos aquí representada es una ecuación que no tiene hidrógeno ni tiene oxígeno. Tenemos un metal que es el sodio y un no metal que es el cloro. No tenemos nada más. ¿Sí? Esta obviamente ya está balanceada, es solamente para mostrar que de lado y lado debemos tener la misma cantidad. Fíjense que aquí tenemos 2 átomos de sodio que van a reaccionar con una molécula de cloro. Esa molécula de cloro tiene 2 átomos y finalmente vamos a obtener 2 moléculas de cloruro de sodio. Aquí está el sodio, el cloro y aquí el otro sodio y el otro cloro. 2 sodios, 2 átomos de cloro y 2 átomos de cloro. Es decir, en los reactivos y en los productos, así estén reacomodados, debemos tener la misma cantidad de cada sustancia. Y en el balanceo por tanteo lo único que hacemos es colocar números. Esos números se llaman coeficientes, que son estos que están acá al inicio de la reacción. Nunca los coeficientes se colocan dentro de las fórmulas porque no podemos alterar los compuestos. Siempre los coeficientes van a ir como un número grande al inicio de un elemento o al inicio de un compuesto. Cuando van al inicio de un compuesto, me afectan todo el compuesto, es decir, este 2 me afecta tanto al sodio como al cloro. Es decir, si yo digo 2, son 2 sodios y también 2 cloros. ¿Sí? Afecta a todos los elementos a los cuales de los cuales esté haciendo parte. Aquí, como es solo sodio, entonces solamente me afecta al sodio. Aquí no hubo necesidad de colocar ningún número porque ya tenía 2 átomos de cloro. Ya apenas tomen este apunte, vamos a revisar en un video algunos ejemplos para balancear reacciones por
el método de tanteo. Me avisan una vez hayan tomado el apunte. Bueno, Una entonces a pregunta. continuación, dime. Que, por ejemplo, si el cloro tuviera, estuviera pegado como en el Cl2, en el resultado eran 4, sería 2 NaCl2. Si aquí hubiera, pero no es posible, porque es que eso también tiene que ver con los números de oxidación de cada elemento. El ion cloruro, este es el cloruro de sodio. El ion cloruro tiene como número de oxidación -1 y el sodio tiene número de oxidación +1. Entonces ya los dos me equilibran y me dan 0. Entonces no puedo tener una fórmula donde hayan dos cloros y un sodio. ¿Sí? O sea, aquí una parte es el balanceo, pero la otra parte también tiene que ver con los números de oxidación que tiene cada uno de los iones con los cuales estamos trabajando. Entonces, por esa razón, la fórmula de cloruro de sodio es esta, NaCl y no NaCl2. ¿Ok? Listo, Sofía, ya leí tu mensaje. Bueno, vamos a ver entonces ahora unos ejemplos en unos videos de cómo se hace el balanceo por tanteo. Vemos todo el video y luego aclaramos las dudas. ¿Se tiene que escuchar, profe? Ah, espérame un segundo, sí, qué pena. Es que no puse el compartir con audio. Ya va. En todas las reacciones químicas debe de existir un balance o equilibrio, según la ley de la conservación de la materia. Esto quiere decir que la cantidad de materia debe de ser la misma antes y después de la reacción química. Es por eso que al momento de escribir una ecuación química, esta debe de cumplir con dicha ley para que esté expresada correctamente. Y para poder balancear o equilibrar las ecuaciones químicas, te enseñaré el método del tanteo, que consiste en agregar coeficientes que sean números enteros por un lado de las sustancias que participan en la reacción química, hasta que haya la misma cantidad de materia, tanto en los reactivos como en los productos. Ahora vamos con unos ejemplos. El primer paso consiste en identificar los elementos químicos presentes en la ecuación química. En este ejemplo tenemos al hidrógeno y al oxígeno del lado de los reactivos, y del lado de los productos también tenemos hidrógeno y oxígeno. El siguiente paso es cuantificar la cantidad de sustancia que hay de cada elemento. En el ejemplo podemos observar que del lado de los reactivos nada más hay un hidrógeno, lo escribimos, y también tenemos un oxígeno. Ahora, del lado de los productos hacemos lo mismo. Este 2 está acompañando al hidrógeno. Esto quiere decir que hay 2 hidrógenos. Y el oxígeno, como no lo acompaña ningún número, entonces esto quiere decir que hay un oxígeno. Como podemos observar, hay la misma cantidad de oxígenos antes y después de la reacción química. Hasta aquí vamos bien. Pero en los hidrógenos tenemos 1 antes de la reacción química y 2 después de la reacción química. Estos son los que debemos balancear. Ahora pensemos qué número multiplicado por 1 me da 2. Y lo vamos a escribir por un lado del hidrógeno. Este número es el 2. Multiplicamos 2 por 1 y nos da como resultado 2. Y como podemos ver, nuestra ecuación química ya está balanceada, porque tenemos la misma cantidad de hidrógenos y de oxígenos antes y después de la reacción química.
En este ejemplo hacemos lo mismo. Tenemos nitrógeno e hidrógeno del lado de los reactivos y de igual manera del lado de los productos. Cuantificamos. Tenemos 2 nitrógenos y 2 hidrógenos. Y aquí tenemos un nitrógeno y 3 hidrógenos. Vamos a balancear primero los nitrógenos. Colocaremos un número aquí que multiplicado por 1 me dé 2. Ese número es el 2. Multiplicamos 2 por 1 y nos da como resultado 2. Los nitrógenos ya están balanceados, pero al momento de poner este 2 nos va a multiplicar a todo, incluyendo al hidrógeno. Multiplicamos 2 por 3 y nos da 6. Ahora hay que balancear los hidrógenos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 6. Ese número es el 3. Multiplicamos 3 por 2 y nos da como resultado 6. Y ya quedó balanceada esta ecuación. En los reactivos identificamos al carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en los productos tenemos presentes a los mismos elementos. El triángulo al final solamente nos está indicando que la reacción química está liberando calor, por lo tanto no se toma en cuenta. Cuantificamos, tenemos 5 carbonos, 12 hidrógenos y 2 oxígenos en los reactivos. En los productos, un carbono, 2 oxígenos aquí más 1 de acá son 3 y 2 hidrógenos. Empezamos con los carbonos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 1 me dé 5. Ese número es el 5. 5 por 1 nos da 5. Este 5 va a multiplicar a todo, incluyendo el oxígeno. 5 por 2 nos da 10. Más un oxígeno es igual a 11. Seguimos con los hidrógenos. Pondremos un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 12. Ese número es el 6. 6 por 2 es igual a 12. Pero también el 6 nos va a multiplicar a todo, incluyendo al oxígeno. Recordemos, 5 por 2, 10, más 6 por 1, 6. Es igual a 16. Un número aquí que multiplicado por 2 nos dé 16, ese sería el 8. 8 por 2 es igual a 16 y ya está balanceada la ecuación. En este ejemplo identificamos los reactivos. Tenemos potasio, cloro y oxígeno y los mismos elementos en los productos. Cuantificamos un potasio, un cloro y 3 oxígenos. Aquí tenemos un potasio, un cloro y 2 oxígenos. El potasio y el cloro ya están balanceados, los oxígenos no. Y como nos podemos dar cuenta, no hay ningún número multiplicado por 3 que nos dé 2 y tampoco un número multiplicado por 2 que nos dé 3. En este caso, para saber cuántos oxígenos debe de haber en la ecuación, multiplicamos 3 por 2 y nos da 6. Esto quiere decir que debemos balancear los oxígenos de tal modo que al final dé 6. Esto siempre se hace cuando uno de los números a balancear es impar. Un número multiplicado por 3 que nos dé 6, este sería el 2. 2 por 3, 6. Para el 2 sería un 3. 3 por 2, 6. Recordemos que este 2 también está multiplicando a todo. 2 por un potasio nos da 2. 2 por un cloro nos da 2. Vamos con el potasio. De lo de los productos, un número multiplicado por 1 que nos dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Y también nos va a multiplicar al cloro. 2 por 1, 2. Y así queda esta ecuación balanceada. En el último ejemplo tenemos al plomo, nitrógeno, oxígeno, sodio y cloro en los reactivos. Y en los productos los mismos elementos. Cuantificamos un plomo. Este paréntesis de aquí nos indica que todo lo que está dentro será multiplicado por 2. 2 por 1, 2 nitrógenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Un sodio y un cloro. Aquí tenemos un plomo, 2 cloros, un sodio, un nitrógeno y 3 oxígenos. Los plomos ya están balanceados. Empezaremos con los nitrógenos. Un número multiplicado por 1 que nos dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Y también nos va a multiplicar al sodio y al oxígeno. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Seguimos con el sodio y el cloro. Un número multiplicado por 1 que me dé 2 sería el 2. 2 por 1, 2. Que también me va a multiplicar al cloro. 2 por 1, 2. Y listo. Ya está balanceada la ecuación.
Quiero mencionar que muchos autores y en muchos libros te recomiendan para que sea más fácil empezar balanceando los metales, después los no metales, seguidos del hidrógeno y por último balancear el oxígeno. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, Bueno, chicos. Mm, Bueno, entonces ahí en el video pudimos observar cómo se lleva a cabo el balanceo por tanteo. Bueno, ya vamos a mirar hasta ahí, o qué pudimos entender de este proceso del balanceo por tanteo. Que toca igualarlos en ambos partes. Bueno, hay que igualar, ¿cierto? Hay que igualar y para igualar colocamos los números que se llaman coeficientes, ¿cierto? Colocamos esos números que se llaman coeficientes. Muy importante entender que los coeficientes se colocan al inicio de cada fórmula, al inicio, como les mostré, no dentro de las fórmulas, sino al inicio de cada fórmula y que me afectan todos los elementos que estén presentes en esa fórmula. Aquí tenemos algunas ecuaciones que podemos balancear por tanteo. La primera ya no la explicaron en el video, pero entonces la vamos a retomar aquí. Voy a ir haciendo el desarrollo de esa ecuación. Entonces, ¿para qué? Para retomar el ejemplo. Entonces nos dicen, aquí no me quedan como subíndices porque el programa no me da la opción de generar subíndices, pero ya sabemos que estos números van en la parte de abajo. Ok, tenemos entonces aquí nuestra ecuación para balancear. La primera ecuación que vamos a balancear. Hidrógeno más oxígeno nos produce agua. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, balanceamos por elementos. Entonces, no tenemos metales, no tenemos no metales, solamente tenemos hidrógeno y oxígeno. Entonces, los escribimos de lado y lado de la ecuación. A este lado tenemos hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tenemos acá? 2. 2. Muy bien. Y también tenemos oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? 2. 2. Ok, nos vamos al lado derecho de la ecuación. Entonces, de hidrógenos, ¿cuántos tenemos? 2. 1. 2. Perdón, 2. Y oxígenos tenemos 1, ¿cierto? Un solo oxígeno. Entonces, aquí vemos que el hidrógeno está balanceado, que es lo primero que tenemos que mirar. Hidrógeno ya está balanceado, el oxígeno no está balanceado. De este lado tenemos dos oxígenos, pero de este lado solamente tenemos uno, ¿sí? Solo un oxígeno. De acuerdo a lo que aprendimos, entonces debo buscar un número que multiplicado por 1 me dé 2, ¿cierto? En ese caso es 2. Entonces, ese 2 lo voy a colocar aquí. Bueno, aquí el problema es que esto no me deja colocar una Profe, sola, pero me toca con el en número. ese caso Señor, el 2 se pone después del oxígeno o antes. se pone antes. Siempre el número va a ir al inicio. Ay, aquí no me deja escribir, me toca borrar esto. Profe, pero Siempre, entonces iría. ¡ay, se borró todo! Perdón. Entonces, me toca hacerlo con el lápiz para que se pueda escribir después. Entonces dijimos que hidrógeno más oxígeno y nos produce acá H2O. Dijimos entonces que hidrógenos eran 2, que oxígenos eran 2 de este lado y del otro lado teníamos hidrógenos 2
y oxígenos uno solo. Y vamos ahí. Y estábamos diciendo que para igualar los oxígenos, entonces teníamos que buscar un número que multiplicado por 1 nos diera 2, que en este caso es 2, ¿cierto? Ese 2, ¿dónde lo voy a colocar? Aquí en la parte de adelante. Coloco el 2. ¿Qué sucede cuando colocamos ese 2 ahí? Que obviamente ya el oxígeno me queda con 2, como queríamos. Y ya he balanceado los oxígenos. Pero ¿qué pasó ahora con los hidrógenos? Resulta que este 2 me afecta toda la molécula, toda la molécula. Entonces me multiplica la cantidad de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos me van a quedar ahora de ese lado? 4, ¿cierto? Este 2 me multiplica este 2. Entonces 2 por 2, 4. Voy a tener ahora, uy, ¿por qué borra todo? Voy a tener ahora 4. Pero es que no le di borrar ese solo, sino todo. Entonces teníamos aquí 2H2O. Ya no voy a escribir abajo, sino voy a dejarlo hasta ahí nomás. Tengo 4 hidrógenos. Entonces necesito balancear del otro lado. ¿Y cómo hago para balancear los hidrógenos del otro lado? Pero los hidrógenos ya están balanceados, ¿no son 2? No, no, porque ¿qué pasó al colocar este 2 aquí? Se multiplicó. Ah, Se se multiplicó. Entonces otro 2 al lado. Entonces quedaron 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer para igualar los hidrógenos? habría que poner un 2 atrás del Tengo que hidrógeno. poner un 2 al inicio, ¿cierto? Para que me den 4 hidrógenos. Y ahora sí ya tengo balanceada la ecuación. Entonces, hidrógenos van a ser 4 de lado y lado. Voy a tener 4 hidrógenos. Y oxígenos voy a tener 2 de cada lado de la ecuación. ¿Sí? Es que los dos elementos queden con la misma cantidad de átomo. Exacto, deben quedar iguales para que podamos decir que la ecuación está balanceada y que está cumpliendo con la ecuación, con la ley de conservación de la materia. Deben quedar la misma cantidad de átomos de cada elemento al lado y lado. Siempre estoy revisando entre los reactivos y los productos, porque los reactivos es antes de la reacción y los productos son después de la reacción. ¿Está clara este ejemplo? Bueno, ¿ya lo podemos borrar? Listo. Vamos a pasar a ver otro ejemplo, otra ecuación. Entonces, miremos aquí en nuestras diapositivas la siguiente ecuación que tenemos para ejemplo. Este es óxido de sodio con agua. Entonces, hacemos acá el ejemplo. Sodio con agua. Nos produce hidróxido de sodio. Listo. Esta es la ecuación. Ok, entonces escribimos los elementos que tenemos al lado y lado. En orden, primero va el sodio, que es el metal, al lado y lado. Tenemos sodio. Siempre tenemos los mismos elementos. No puede ser que haya un lado elemento. Si en un lado hay un elemento y no está al otro lado, está mal escrita la ecuación. No tenemos no metales, entonces seguimos con el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Y de igual manera acá, hidrógeno y luego el oxígeno. Entonces, hacemos aquí, revisamos.
Vamos a hacer la cuantificación, es decir, a decir cuántos hay de cada uno a cada lado. Entonces, de sodio de este lado tenemos 2 átomos, ¿cierto? De hidrógeno tenemos 2. Y de oxígeno, de igual manera, 2. 2, porque tenemos uno acá y otro acá. De este lado tenemos de sodio 1, de hidrógeno 1 y de oxígeno 1. Bueno, ya tenemos los datos. Vamos a empezar a balanceando el sodio. Entonces, de este lado tenemos 2, de este lado tenemos 1. Entonces, aquí tengo que buscar un número que multiplicado por 1 me dé 2. En este caso sería 2. 2. ¿Cierto? Y Lo voy a ese colocar aquí con otro color. multiplicaría a todos, ¿verdad? Exacto. Ah, Entonces, este 2 que acabo de colocar allí me multiplica al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, inmediatamente me van a quedar 2 sodios, 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Y ya está balanceada la ecuación. Eso fue lo único que se necesitó para balancear toda la ecuación. ¿Difícil balancear por tanteo? no, señora. No. Obviamente, no todas las ecuaciones son tan sencillas. Hay ecuaciones que son un poco más complejas. Vamos a ver si alcanzamos a hacer otra. ¿Ya tomaron este apunte? ¿Alguien no? La profe continúa. Bueno, entonces busquemos otra ecuación. Miremos una última. Revisemos una de las partes de abajo. Sulfato de sodio, nitrato de calcio. Bueno, vamos a mirar esta. Entonces, a ver, sulfato de sodio. Uy, este mouse es complicadito. Sulfato de sodio más nitrato de calcio. Y nos va a producir nitrato de sodio. Esta es una reacción de sustitución doble. Nitrato de sodio más sulfato de calcio. Bueno, aquí tenemos la reacción. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Por un lado, el sodio, que es metal, el calcio, que es metal, luego sigue el azufre, que es no metal, el nitrógeno, que es no metal, y por último, el oxígeno. En este caso no tenemos hidrógeno. Y aquí los colocamos en el mismo orden. Sodio, calcio, azufre, nitrógeno y oxígeno. Listo. Entonces, de sodio, ¿cuánto tenemos de este lado? 2. 2 átomos de sodio. De calcio, 1. un calcio. Fíjense que aquí solo hay un calcio, Ah, sí, perdón, 1. solo uno. ¿Azufres cuántos? 1. 1. ¿Nitrógeno cuánto? 2. 2. Este ¿Y, y 2, el 3 es el del oxígeno? exacto. El nitrógeno es solo 1, pero este 2 me multiplica lo que esté adentro. Entonces 2 por 1 me va a dar 2, 2 nitrógenos. ¿Y oxígenos en total? 6. No, Nosotros. No. 7. ¿No? 10. aquí tengo 2 por 3, Las 4, 10, ¿no? 6 10. más 4, 10, muy bien. Ah, 10 se oxígenos. multiplica. Sí, el 2 que está afuera me multiplica lo de adentro. Entonces, 10. Y ahora vamos por este lado. Sodio 1, calcio 1, azufre 1,
nitrógeno 1, oxígenos 3 y 4, 7. Ahí ya tenemos todos los del otro lado. Como vemos, la ecuación está desproporcionada. Entonces, empezamos por el sodio. De este lado hay 2, de este lado hay 1. Necesito un número que multiplicado por 1 me dé 2. En ese caso es 2 y lo voy a colocar aquí. ¿Cierto? Ese número me está afectando otros elementos, ¿cierto? Me afecta el sodio, pero también me afecta al nitrógeno y me afecta al oxígeno. Entonces, me van a quedar de sodio 2, de nitrógeno 2 y de oxígeno, miren, 2 por 3, ¿sí ve? Este 2 me multiplica este 3. 2 por 3, 6, y 4 que tengo acá, 10. Entonces, de ahí, si ustedes se fijan, ya la ecuación quedó balanceada. Sin embargo, tengo que seguir mirando. Calcio 1 y 1, azufre 1 y 1, y oxígenos ya me quedaron 10 y 10. Y ya balanceé la ecuación. Bueno, entonces esto es balanceo por tanteo. La próxima clase vamos a aprender otro método de balanceo que es óxido-reducción y de pronto miramos otro ejemplo por tanteo por si a alguien le quedó alguna duda. ¿Listo, chicos? Eso es todo por el día de hoy. Espero que hayamos aprendido a balancear por tanteo y nos vemos nuevamente el día martes en clase. Que tengan excelente fin de Gracias, semana. profe. Que Dios los bendiga. ¿Y esa Bueno, chao, chicos. o ¿Qué me ibas a preguntar? Gracias, profe, chao. Bueno, chao. Profe, ¿esa actividad tú la vas a subir o no? No, eso no era una actividad, es Ah, para hacer los ok. ejemplos. Lo que pasa es que venía como actividad, pero no la voy a colocar como actividad. Menos mal, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos.